Hola, buenas, yo soy Eduardo. Esto es eduardocollado.com y hoy tenemos un programa un poco especial, ¿vale? Este programa de hoy nos va a servir para preparar la maratón de la próxima semana, la maratón Linuxera, y para ello he preparado un programa de 1 hora de duración. Es más largo de lo normal, sí, es cierto, pero es porque el slot que hay en la maratón para hablar va a ser de 4 a 5 de la tarde. Así que quiero hacer primero un capítulo de 1 hora que va a ser más o menos como el de la maratón, pero lo que quiero es recabar vuestros comentarios para poder mejorarlo y poder hacerlo mejor, que es la idea. Para que la gente que llega a la maratón y que por primera vez vaya a oír algo de redes, pues se vaya con un buen sabor de boca. La transmisión no va a ser igual, ¿vale? La transmisión va a ser diferente, evidentemente. La transmisión en la maratón va a ser vía YouTube, va a ser sin la música de fondo, o a lo mejor la música de fondo la pone Juan Febles, que es la persona que lo organiza y que consigue que todo esto llegue a buen puerto, ¿vale? Y bueno, yo simplemente lo que voy a hacer es hablar al micrófono y rellenar esa hora con contenido que yo creo que puede ser interesante para los que estén ahí escuchando. ¿Qué es lo que os voy a contar? Pues mirad, voy a daros una pincelada sobre red, cómo funciona una red, ¿vale? Porque la charla, el slot, va a ser sobre redes en GNU Linux y evidentemente hay que hablar de cómo funciona una red, qué es una dirección IP, todo ese tipo de cosas. Eso lo vamos a ir viendo ahora en un ratito. Luego también vamos a discutir un poquito sobre cómo nos puede ayudar GNU Linux con la red. Cómo Linux nos puede ayudar con la red y cómo nos ayuda realmente. Porque está en la red constantemente. Y luego, evidentemente, las funciones que puede tener una máquina Linux. Ya sea de router, de firewall, de balanceador, servidor de túneles. Y luego ejemplos de todo ello. Todo ello para poder ilustrarlo y poder hablar un poco de todo, ¿vale? Lo primero sería decir que, bueno, explicar un poco qué tiene que ver la red con Linux. Linux son servidores. Bueno, no, realmente no es verdad. Linux son servidores y son muchas cosas, muchas más cosas. Al final, cualquier entidad tiene de ese estilo, tiene unos sistemas, tiene una red, tiene un almacenamiento y al final todo eso tiene un sistema operativo por debajo. 1, 2 o varios. Y bueno, al final podemos hacer que todo funcione con una base de Linux, sistemas BSD, sistemas Unix, básicamente. Y eso es como realmente funciona en un entorno más o menos estándar y normal, que es el que vamos a tratar hoy. A ver, vamos a ver cómo configuraríamos una interfaz en una máquina Linux. Mira, para configurar una interfaz, si lo hacemos a mano, tenemos dos opciones principales. Uno sería la forma de hacerlo al estilo Debian, ¿vale? Con el fichero de interfaces. Y la otra es la forma de hacerlo al estilo Red Hat. Como no se puede hacer todo en esta vida, yo voy a hablar todo, lo voy a intentar enfocar a sistemas basados en Debian. Es decir, Debian, Ubuntu, KDE Neon, etc. Este tipo de sistemas.
porque no se puede hablar de todo en la vida, ¿vale? Entonces, los sistemas de Red Hat, bueno, os miréis la documentación, igual, pero vamos, al final es lo mismo siempre. ¿Qué es lo único que cambia? Lo que cambian son comandos específicos de distribución. Es lo único que cambia. Y en algún caso, ¿dónde está el fichero? La configuración de red varía un poquito, pero vamos, tampoco una barbaridad. A ver, ¿qué es lo primero a vosotros como usuarios? ¿Qué es lo que tenéis que saber? Lo que tenéis que saber es cuál es la dirección IP que se va a asignar a vuestro terminal, a vuestro equipo. Estaría bien saber qué es una dirección de red y una dirección de broadcast para poder extraer la máscara o con la máscara sacar esos dos datos. Es exactamente lo mismo. Saber cuál es vuestra puerta de enlace, vuestro gateway, y si necesitáis rutas específicas. A ver, la dirección IP es ese grupo de 4 números de 8 bits, de 0 a 255. Eso es una dirección IP, son 4 números separados por punto. Hablo de IP versión 4, no de IP versión 6, ¿vale? De momento el estándar, de facto, sigue siendo IP versión 4. Vale. Luego, esa dirección IP, por ejemplo, una muy típica es 192.168.1.112, por ejemplo, tiene una máscara de red que podría ser 255.255.255.0 o en otra nomenclatura podría ser /24, la barra del 7 que está encima del 7 era el dividir, el slash. Vale, eso 24 significa que son 24 bits. Hemos dicho que la máscara leíamos 255.255.255.0 y 255 son 8 unos. Pues son 3 grupos de 8 unos, es decir, 24 bits. De los 32 bits de la dirección IP, 24 me identifican la parte de red con la máscara, es un /24. Los primeros 24 son la parte de red y los últimos 8 la parte de host. En este caso, 192.168.1 es la red. Y lo único que varía es el último número. O sea, la 1.4 y la 1.114 estarían en la misma red. El gateway es la ruta por defecto. ¿Dónde va a mandar la información nuestro PC, nuestro Linux, por defecto? Pues por defecto, cuando no tenga una ruta más específica, lo va a mandar por el gateway, la ruta por defecto. La ruta por defecto suele ser la primera dirección del rango, en algunos casos menos comunes la última. Con lo cual es muy normal que si tenéis una dirección 192.168.1 algo, la 1.1 sea vuestro gateway. Comprobarlo, lo podéis ver y ahí lo vais a tener. Vale. Y luego podría ser que necesitarais rutas específicas, pero eso es más extraño. Esto sería el caso en el que tengáis una red con varios routers o una red un poco extraña que no es lo normal en un entorno doméstico o en un entorno de empresa donde esté montado todo con un router, una salida de internet y ya está. Vale, ¿esto cómo lo configuraríamos? Pues en Debian iríamos a /etc, /network, /interfaces. Y ahí, bueno, pues lo configuramos, no tiene más, ¿vale? El auto. Luego tenemos que decirle si el interfaz queremos que levante solo o no, ¿vale? Si es una decisión estática o es dinámica. Cuando pongáis iface eth0 y netstatic, significa que le vais a indicar vosotros la dirección estática a mano. Si no, pues pondríais en vez de static DHCP. DHCP. ¿Qué es eso del DHCP? DHCP es Dynamic Host Control Configuration Protocol, perdón. ¿Esto qué es? Esto es un protocolo que se utiliza de la siguiente manera.
Tenemos un servidor de DHCP. Suele ser el router, ¿vale? Los routers hacen muchas cosas, no solamente enrutar. Entonces, nuestro PC arranca sin ninguna dirección IP. Eso puede parecer un problema, ¿no? No tiene por qué. Porque al arrancar sin ninguna dirección IP, va a hacer una petición, ¿vale? De la forma que sea. Y el servidor de DHCP va a contestar a la dirección MAC que ha generado esa petición. Y le va a asignar una dirección IP. De forma que nuestro PC va a tener la dirección IP que le asigne el servidor de DHCP. Que puede ser el router o no. ¿Vale? De forma que nosotros no tenemos que configurar la dirección IP. Si vosotros tenéis un ordenador y no tenéis ni idea de cuál es la dirección IP, lo más normal es que haya recibido la dirección IP por DHCP. Eso es lo más normal del mundo. Cualquier router de estos de Orange o de Telefónica o de Yastel tiene un servidor de DHCP para que tú no tengas que ponerle una IP a tu PC. Ni a tu PC, ni a tu móvil. Porque a los móviles yo he visto muy poca gente forzando la dirección IP en el móvil. Y el móvil necesita una IP exactamente igual. Bueno, ¿qué más cosas podemos saber de la red? Mirad, ya sabemos cómo poner la dirección IP a mano o con un servidor de DHCP. Pero, bueno, esto a Wi-Fi tampoco afecta mucho, pero en un cable sí se nota más. Si vosotros os conectáis por un cable Ethernet, sabéis que en Ethernet podemos tener el puerto a 10, a 100 y a 1000 de una forma estándar, ¿vale? También a 10G, pero bueno, lo normal en una casa es 10-100.000. Y luego, la conexión puede ser full duplex, es decir, yo transmito y recibo a la vez, o puede ser half duplex. Yo transmito y luego recibo, como si fuera un walkie-talkie, exactamente igual. Bueno, pues lo que es la velocidad y el duplex lo podemos ver con herramientas como por ejemplo en MiTool, MII-Tool, MiTool. Es una herramienta que nos va a decir la velocidad, el speed y el duplex de nuestra interfaz. Pero claro, hasta ahora hemos hablado de una cosa muy sencilla, ¿no? Que es que tenemos una interfaz de red. Eso en un PC pues es algo normal. Pincháis un cable de red, ¿verdad? Pero en un servidor a lo mejor pincháis dos cables de red. Y al pinchar dos cables de red podemos tener una serie de problemas. Si tú pinchas dos cables de red a la misma red, dependiendo lo que esté haciendo la máquina por dentro, puedes llegar a montar un bucle o hacer que Spanning Tree haga cosas extrañas. Luego hablaremos de ello. Así que tenemos una opción para que esos dos cables funcionen como si solo fueran uno. Y le asignaremos la IP a ese cable virtual que está formado por esos dos puertos. Bueno, eso en Linux se llama bonding. Y realmente no es otra cosa que una cosa llamada LACP, Link Aggregation Control Protocol. Vale, entonces el LACP, bueno, hay varios tipos de agregación, ¿vale? Lo que hacen es dividir el tráfico entre esos dos puertos, dos cables, y funcionar como si solo fueran una. Pero claro, esto en Linux se llama bonding, con lo cual tenemos que levantar nuestra interfaz bond. IFACE, bond 0, inet manual. ¿Y qué le diremos al bonding? Evidentemente le tenemos que decir qué puertos son los que lo forman. Nosotros formamos un puerto de bonding, un puerto virtual, por así decirlo,
que está compuesto por 2 cables. Pues le tenemos que decir qué 2 puertos son. En la configuración, esos 2 puertos los definimos como puertos esclavos. Y pondríamos slaves, Ethernet 1 y Ethernet 0, por ejemplo. Vale. Y luego el tipo de bonding. Pues una opción podría ser una que se llama 802.3 AD. 802.3 AD. Estas son las normas de la IE Cubo. Que bueno, 802.3, que sepáis que significa febrero de 1980. O sea, fijaros si esto viene de lejos, ¿vale? Bueno, es una familia de normas de la IE Cubo, la IEEE, ¿vale? Que definen todo esto. Bueno, se llama así. Y eso significa que vamos a utilizar un LACP con las normas de la IE Cubo 802.3 AD. Ya está. ¿Cómo se va a ir balanceando? Podemos hacerlo en round robin. Hay varias formas. Esto lo podéis mirar. ¿Y esto es para qué? Pues para configurar la red a mano. Ahora a ver, seamos serios. ¿Cuántos de los que estáis aquí conectados ahora mismo os configuráis la red a mano? Estoy convencido que entre 0 y muy pocos. A no ser que estéis trabajando con servidores. Si estáis con un portátil, yo no me imagino a alguien entrando en el fichero de configuración y configurándose los interfaces. Como mucho, lo único que sí que me puedo creer que hagáis sea modificar los servidores de DNS. Recordad que los servidores de DNS se pueden modificar en el fichero /etc/resolve.conf. Resolve acabado en V. Ahí ponéis name server, la dirección IP, name server, la dirección IP, y luego si queréis podéis decirle más cosas como que haga un round robin, que los balancee, etc. Pero bueno, si vosotros simplemente ponéis name server tal y name server cual, ahí podéis tener un par de servidores DNS. Pero claro, vosotros, ¿qué es lo que vais a utilizar normalmente? Creo yo. Yo creo que lo que vais a utilizar es el Network Manager. Seguro que lo conocéis. El Network Manager lo tenemos funcionando en cualquier sitio, ¿vale? En Genome, en KDE, hay Network Manager, en cualquier lado. ¿Dónde vais a tener esas configuraciones? Pues no es un sitio mágico, ¿vale? Las configuraciones se guardan en /etc/Network Manager, teniendo la N y la M en mayúsculas, y luego System-Connections, y luego el nombre de la conexión. Si es Wi-Fi 0, Wi-Fi 1 o M0684, los interfaces se pueden llamar de formas muy extrañas, ¿vale? Bueno, pues ahí vais a tener vuestras configuraciones. O por ejemplo, vais a ver las configuraciones de la Wi-Fi con el nombre del SSID. Ahí vais a tener, y dependiendo de la configuración que tenga cada una. Con lo cual, ya sabéis dónde van las configuraciones con Network Manager. Las configura directamente el sistema. No entráis vosotros con el BI a editar ese fichero y tal. Eso vosotros no lo hacéis, ¿vale? Eso lo hace simplemente el gestor de ventanas atacando al Network Manager. Bueno, con esto que acabamos de decir, lo único que tenemos es un PC conectado a una red que no hace nada. Nos sirve para conectarnos a internet, para bajarnos el correo, para poder escuchar este podcast, pero realmente no hace nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar GNU Linux? Bueno, pues GNU Linux nos puede ayudar en el momento en el que nos puede ofrecer varios interfaces diferentes. Ojo, eso no significa realmente que tengamos más de un cable. Podemos tener solo un cable, pero podemos tener varios interfaces virtuales, varias LANs virtuales, VLANs, VLANs. Vale, entonces podemos tener un cable
por el que vengan dos VLANs, el tráfico de entrada y el tráfico de salida. En ese caso, nosotros podemos convertir nuestra máquina en un router, porque tenemos un tráfico de entrada y un tráfico de salida, o en un firewall, una interfaz de entrada y una interfaz de salida. ¿Es el mismo cable? Sí, pero son VLANs distintas. Así que realmente son dos interfaces distintos. Bueno, esa arquitectura en concreto se llama Router on Stick. Tiene nombre, ¿vale? Es un cable y varias VLANs dentro. Pero bueno, además de enrutar, podemos hacer de firewall, podemos hacer de balanceador, podemos hacer muchas cosas. Así que vamos a ver un poquito cómo hacer eso, ¿vale? Podemos hacerlo la mayoría con software libre y gratuito, ¿vale? Recordad que en Linux puede haber software que no sea ni libre ni gratuito, ¿vale? No, una cosa no lleva a la otra. Y luego vamos a tener los entornos virtualizados. Con Linux sí que os quiero contar una cosa, es que en una arquitectura de red, meter máquinas virtuales o máquinas físicas corriendo Linux para que hagan funciones de routing implica que vamos a meter muchos routers y vamos a tener un cambio de paradigma. Vamos a tener un cambio de paradigma de nivel 2 a nivel 3. Esto, nivel 2 y nivel 3 de lo que es el modelo OSI. No sé si lo recordaréis, universidad, primero de carrera, te contaban aquello de los 7 niveles OSI, del físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Nivel 2 sería enlace de red, sería un nivel Ethernet. Y el nivel 3 sería nivel de red. El modelo TCP/IP son 4 capas en vez de 7. Sería el nivel 2 sería la parte Ethernet, el nivel de enlace, y la parte 3 el nivel IP. Es decir, si utilizamos una red con un paradigma de nivel 2, lo que estamos haciendo es definir muchas VLANs y muchos switches y dominios de colisión. Si estamos hablando ya de un paradigma de nivel 3, le damos más importancia, estamos metiendo más routers y estamos llevándolo todo un nivel por encima. Estamos usando routers para enrutar todo. ¿Esto por qué es importante? Pues mirad, en un entorno de data center, encontrar redes con 1000 direcciones IP, todas en el mismo rango, es algo muy normal, ¿eh? No es nada raro encontraros un /22. Son 1024 direcciones IP. Es una cosa que pasa muchísimo. Y eso, pues, es interesante segmentarlo, mejorar rendimientos, etcétera, ¿vale? ¿Y por qué? Porque nos interesará disminuir que haya muchas redes, disminuir las redes grandes con muchos equipos, queremos que haya cuantas menos redes de esas mejor, y tener redes pequeñas. ¿Por qué? Porque esas redes pequeñas van a ser más manejables. ¿Y cómo podemos unir esas redes pequeñas? Pues con protocolos de routing, un SPF, o hasta un RIP, si lo ponemos así, ¿vale? O con BGP. Vale. Para hacer eso, vamos a necesitar elementos que cumplan una serie de funciones. El primer elemento va a ser un router, ¿vale? Cuando yo digo un router, mirad, hay una definición que me encontré muy buena que dice, os leo, el encaminamiento o routing es el proceso para determinar el mejor camino para un destino y una vez determinado se entregará el tráfico al siguiente salto. No recuerdo de dónde saqué la definición, ¿vale? Pero es bastante buena. Vamos a llevárnoslo esto a un entorno más doméstico. Yo vivo en Madrid, muy cerca de Madrid. Imaginar que yo quiero ir a Zaragoza. Quiero ir a Zaragoza y ¿cómo voy a ir a Zaragoza? Pues tengo que establecer un proceso de routing. Es decir, mira, para llegar a Zaragoza, que es hacia el este, lo primero que tengo que hacer es ir a Alcalá de Henares o a Guadalajara. Y yo lo que hago es ir a mi siguiente salto. ¿Mi siguiente salto cuál es?
Pues Alcalá de Henares, Guadalajara. Ese es mi siguiente salto. Eso es lo que hace el routing. Definir cómo llegar a un destino y definir el siguiente salto. Sin más. Eso hace un router. No hace nada más, ¿vale? Bueno. El nivel 3 del modelo OSI, ¿vale? Es lo que os he dicho antes. Lo utilizamos para enrutar. Voy a tal sitio, luego a tal otro, luego a tal otro. Pero claro, esto siempre ha tenido unas limitaciones, porque esto es bastante intensivo en lo que es uso de CPU. Entonces los routers, toda la vida, todavía, ¿vale? Y lo que les queda, tienen unos ASICs, ¿vale? Unos chips, unos microcontroladores específicos para eso. Se llaman ASICs. Esos microcontroladores, esos circuitos integrados, un chip que hace eso, ¿vale? No vamos a entrar en más. Lo que hace es realizar el routing mediante hardware, con puertas lógicas, en vez de con software, con hardware, que siempre es mucho más eficiente que el software. Entonces, ¿qué ocurre? Si en vez de utilizar ASICs utilizamos CPU, nuestro rendimiento se va a venir abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el rendimiento? Pues divide y vencerás, ¿no? Redes más pequeñas y distribuimos todo lo que podamos todo el proceso enrutado. No lo tenemos solo en una caja. Es decir, pasamos de tener 2 routers a tener un montón. Los routers, evidentemente, pueden ser software en un hipervisor, una máquina virtual. Gracias a las VLANs podemos introducir tráfico dentro de un hipervisor y levantar todos los interfaces que queramos. Eso es una ventaja y tenemos que aprovecharla. Y bueno, las VLANs tienen sus problemas, sus problemas de nivel 2, que bueno, es el problema del Spanning Tree. El Spanning Tree es un protocolo, bueno, que lo que hace es detectar bucles y bloquear puertos para que no haya bucles en función de los pesos del root. A ver, para que nos entendamos, en la red vamos a tener múltiples caminos para ir de un sitio al otro, como en las carreteras, exactamente igual. Y eso, al final, lo podemos pintar como un grafo. Todos sabéis lo que es un grafo, un montón de puntitos y un montón de líneas que unen los puntos a lo loco. Pero claro, en un grafo tenemos bucles. Entonces lo que hacemos es pasar Spanning Tree, en este caso. Los protocolos de routing hacen lo mismo, ¿vale? ¿Para qué? Para convertir ese grafo en un árbol. Y los árboles, la gracia que tienen es que no tienen bucles. Un árbol significa que para ir de un punto cualquiera de la red a otro cualquiera de la red, solo hay un camino posible, de forma que nunca hay bucles. Bueno, eso lo hace el Spanning Tree. Spanning Tree hay de varios tipos. Tenemos el Rapid Spanning Tree, el Multiple Spanning Tree. Hay muchos, ¿vale? Luego a esto, claro, esto tenía un problema, que era que solo podíamos definir. En Spanning Tree realmente podemos. No es un Spanning Tree por VLAN, excepto en un tipo de Spanning Tree que se llama PVST, el Per VLAN Spanning Tree, que es protocolo de Cisco, propietario, pero es que solo puedo ejecutar 128 instancias de Spanning Tree, con lo cual tiene unos límites muy bajos. Entonces, para eso tienes que pasarte a topologías de MST. Se complica muchísimo. Para solucionar eso, surgió una nueva tecnología que se llama Trill. Que Trill lo que hacía era pues algo parecido a un protocolo de routing y no tenía los límites que tenía el Spanning Tree. Pero al final tampoco ha tenido demasiado éxito. Y lo que sí que ha tenido éxito ha sido gracias a máquinas virtuales, a Linux virtuales, o como lo queráis llamar, ¿vale? Muchas formas de llamar esto. Virtualizar la red y pasarla toda a nivel 3. Muchos routers pequeñitos. Son
son muy baratos y puedes levantar todos los que quieras, ¿vale? Como divides muchísimo el rendimiento, tampoco se ve tan afectado. Aumenta la complejidad de la red, sí. Pero, bueno, parafraseando la cuña del maratón, ¿vale? Es más barato allende la supuesta pérdida del rendimiento de las tecnologías de nivel 3. Es tan barato que la pérdida de rendimiento, digo, bueno, me da igual, ¿no? Tengo formas de solucionarlo. Vale. Bueno, a los que seguís este podcast, lo que os voy a contar algo es algo que ya os sonará, porque he hablado de ello hace poco, ¿vale? ¿De qué voy a hablar? Pues bueno, de los routers más conocidos sobre GNU Linux, ¿vale? Son softwares que podemos correr sobre máquinas generalistas, un hardware generalista. ¿Qué es un hardware generalista? Pues un PC, ¿vale? Un PC o un servidor. Eso es un hardware generalista, que no requiere unos ASICs específicos, unas tarjetas específicas para realizar ciertas cosas, ¿vale? Nos sirve cualquier cosa, bueno, a ver, que tenga un buen hardware y tal, pero no es algo extraño. Vale. También pensar una cosa. La característica de router sobre máquinas generalistas no es una característica específica de GNU Linux. No. Aquí tenemos a otra cosa parecida, que son los sistemas BSD, que nunca tenemos que perderlos de vista. Y además, tened en cuenta que cada día están más presentes. De hecho, solo para que tengáis un punto de referencia, hay una distribución de BSD que se llama Darwin. Darwin es lo que corre por debajo de Mac OS X. Es decir, los Macintosh, los Macs. Macintosh no, ahora son Intel, pero bueno, los Macs funcionan con una distribución BSD. Pero bueno, de todas formas, la más utilizada es Darwin, aunque nadie la conozca, ¿vale? Y la más famosa es FreeBSD. Ahí tenemos cosas como, por ejemplo, el FreeNAS. El FreeNAS es un software de almacenamiento extremadamente bueno, ¿vale? Que, bueno, que no es más que un FreeBSD con esteroides y muchísimas horas de trabajo sobre él. Muchísimas. Bueno, vamos a ver routers. Routers que podemos instalar en Linux. Quagga. Quizás el más antiguo. No era Quagga en un principio, era Zebra. Pero Zebra ya corría desde bien jovencito en GNU Linux, en BSD y en Solaris. Solaris es más antiguo que el Linux. Solaris ya existía en el año 92. Linux no, ¿eh? Pero bueno, no es el objeto del audio, ¿vale? Quagga es un fork de Debian. De Zebra. Y un día, si queréis, os cuento la historia completa, ¿vale? Porque en aquella época yo estaba en la lista de distribución de Zebra y Quagga cuando surgió el fork. Y bueno, hasta intervino el propio Stallman, por cierto, a favor de Zebra, para que no hubiera un fork. Que bueno, creo que ahí se equivocó enormemente, ¿vale? Pero bueno, yo no soy Stallman y no tengo nada que objetar. La comunidad parece que tampoco tuvo nada que objetar porque no le hizo ni caso y el fork siguió adelante hasta el día de hoy. Quagga, un nombre de animal, creo que han conseguido recomponerlo, que se extinguió en el 1919. Bueno, os cuento. Quagga es un conjunto de demonios, ¿vale? De demonios que hacen cosas de red, como Zebra, BGPD, OSPFD, OSPF6D, RIPD, RIPNGD. Es decir, ISIS-D también tiene ahora. Zebra sería
el demonio que los controla todos. Sería como el señor de los anillos de los protocolos de routing. BGPD sería el demonio que controla BGP, el protocolo BGP, el Border Gateway Protocol. OSPFD es el protocolo que controla, evidentemente, el protocolo OSPF, Open Shortest Path First. Y luego RIPD, pues el RIP, el Routing Information Protocol. Y luego tendríamos las versiones para IPv6, de OSPF y de RIP. De BGP realmente es el mismo protocolo para IPv6 que para IPv4. La única diferencia es el family address. ¿Vale? Eso un día, si queréis, lo comentamos con un poco de cariño, la parte de BGP, que eso es inmenso. Hay un señor por ahí, un tal Jadavi, que se le ha dedicado algún ratillo, ¿eh? Pero bueno. Y luego hay otra cosa, que no es un demonio, ¿vale? Es un software que instalas también con Quagga, que se llama VTI SH, ¿vale? Y con esto puedes ver las configuraciones de todo junto. ¿Por qué? Pues porque en Quagga realmente tú cuando accedes, tú no accedes al router, tú accedes al protocolo. Tú le haces un telnet al protocolo. Por ejemplo, si tú le haces un telnet al puerto 2605, estás accediendo al demonio de BGP, al 2602 al de RIP o al 2604 al de OSPF. Pero no accedes al router general, ¿vale? Pero bueno, es una forma de trabajar con él, ¿vale? Luego también tenéis otra cosa, que es que la forma de trabajar con Quagga para todos aquellos que os dediquéis a red es muy cómoda, ¿vale? Porque utiliza la misma sintaxis que Cisco. Cisco al final es un estándar de sintaxis en networking, ¿vale? Cisco es un estándar y luego hay otras que son derivadas de esta, como por ejemplo sería lo que utiliza Huawei. Luego hay otras totalmente diferentes, como las de MikroTik o las de Juniper, pero bueno, Quagga estaría basada perfectamente en lo que sería la forma de los comandos de Cisco. Así que sabéis Cisco, sabéis un 80% de Quagga. Lo tenéis casi todo hecho. Pero Quagga es un router puro. Quagga no hace muchas cosas. Realmente, si tú instalas Quagga en un Debian, por defecto no hace ni de router. Lo primero que tienes que hacer es habilitar el bit de IP forward. Aquel que está en el proxysnet IPv4 barra IP forward y le pones un 1. O si quieres te defines que net.ipv4.ip-forward igual a 1. Esta línea la metes dentro del etc barra sysctl.conf. Y ahí lo metes. De esa forma va a arrancar siempre con el bit de forward. Si no tenéis eso, mal. Desde el propio Quagga también podéis ver si está el forwarding habilitado o no, ¿vale? Desde el VTY-SH podéis poner show IP forwarding y te dirá IP forwarding is on, IP forwarding is off. Bueno, pues esto lo metéis. Luego, Quagga es un router que solo enruta, ¿vale? Es un router puro y tiene una cosa que a mí me gusta muchísimo. Y es que solo habilitas los protocolos que necesitas. Es decir, tienes un fichero que es el etc Quagga daemons, en el que tienes todos los demonios uno debajo del otro. Zebra, BGP, OSPF, bla, bla, todos uno debajo del otro, ¿no? Entonces, por defecto están todos igual a no. Y tú tienes que entrar y poner igual a yes a lo que sí quieras. Por ejemplo, le pones a Zebra yes y al OSPF yes, si es un router interno de nuestra red.
Si es un router que además va a estar hablando con otros sistemas operativos, le puedes poner al OSPF Yes, digo, sistemas operativos no, sistemas autónomos. Le pones al OSPF Yes y le pones al BGP que también Yes. Por ejemplo, podrías hacerlo. O que quieres que además corra OSPF para el IP versión 6, pues puedes además arrancar el demonio de OSPF 6. O puedes, por ejemplo, tener unos routers para IPv4 y otros para IPv6. No tienes por qué usar los mismos para todo. Realmente te permite una elasticidad brutal. ¿Vale? Brutal. Eso sí, no le pidas cosas extrañas. No le pidas que te cambie un MSS. No le pidas que haga cosas extrañas. Esto es un router. Solo un router. Si eso lo tenemos claro, perfecto. ¿Vale? Mira, estoy aquí viendo la documentación, solo para que os hagáis una idea. Se empezó a desarrollar Zebra, que venía de Quagga, en el año 1996. O sea, es un software que ahora mismo tiene 21 años. No estoy hablando de algo extraño que hay por ahí. No, es un software que ya tiene 20 años. O sea que tiene su historia. Vale. Pues esto sería lo que haría Quagga. Así un poco en general. Luego hay otro. Bueno, Quagga, por supuesto, es libre y gratuito. Luego tenemos otra cosa que es RouterOS, que es MikroTik. MikroTik es un fabricante letón. Ya sabéis, Letonia, Lituania y Estonia, hay un país báltico entre Rusias, ¿vale? Y bueno, están ahí y tienen una tecnología buenísima. El RouterOS, que ya van por la versión 6.40. En estable, la rama estable. Bueno, esto hace de todo. Si hemos dicho que Quagga es un router puro, RouterOS, lo que son MikroTiks, no. Esto es una suite infinita. Esto hace de todo. Es increíble. Por supuesto, esto no es un software que instala sobre un Debian. Esto, si queréis instalarlo en máquinas, tenéis dos opciones. Uno es bajar la ISO de la x86, distribución x86, o si lo vais a ejecutar en máquinas virtuales, tiene una cosa que se llama CHR, el Core Hosted Router. Yo prefiero CHRs, que se llaman Core Hosted Routers, y funciona muy bien. Él tiene precio, esto hay que pagarlo, ¿vale? No es software libre y hay que pagarlo. Es raro, que se hable de eso en una maratón linuxera. Pero es que el precio es realmente bajo para lo que hace. Estamos hablando de que son 30 o 40 dólares, no es más. Y es que es fantástico. O sea, es que os va a ahorrar problemas, pero no os imagináis cuántos. Podéis usarlos para hacer routing. Bueno, por supuesto, esto corre MPLS, VPLS, de todo, ¿vale? Hace de firewall. Pero ojo, no solo de firewall. Hace de firewall y además te hace mangles y te hace de todo, ¿vale? Es una maravilla. Y luego esto funciona con... Vamos, esto coges un servidor, le pones 2 tarjetas de 10G o 4 tarjetas de 10G y te has montado un router con 4 interfaces de 10 gigas con 4 perras. A ver, 4 perras. A ver si nos entendemos. Un Cisco con 4 interfaces de 10 gigas, un router, vale como un coche, ¿vale? Esto no, ¿vale? Entonces esto es una opción muy interesante para muchas empresas. Luego, sin ser la rama que se instala en un servidor, ¿vale? Luego tenéis cajas, una cosa que se llama router board, que hacen temas de wifi y hacen de todo, ¿vale? Eso, si os interesa, lo podéis mirar, que hace muchas cosas. Pero vamos a basarnos en la parte de routing. ¿Qué hace esto?
Mirad, si queremos configurar un servidor de DHCP con Quagga, no podemos. Tenemos que instalar el servidor de DHCP de Debian y configurarlo. Vale, aquí no. En MikroTik tenemos un entorno de ventanas, un entorno web, que yo no sé si es porque ya me he acostumbrado mucho, pero a mí me resulta muy, muy, muy cómodo para todo. Y podéis configurar un servidor de DHCP, un servidor de DNS, toda la parte de SNMP, un proxy web, por ejemplo, parte de ingeniería de tráfico, MPLS y demás. En cuanto a routing, pues esto corre RIP, OSPF y BGP, en IPv4 y en IPv6, por supuesto. Y muy, muy, muy fácil. Si necesitáis... bueno, firewalls. Esto tiene una cosa, que es la parte de firewall, porque hay mucha gente que utiliza MikroTik no como router, sino solo como firewall, ¿vale? Reglas de firewall para lo que queráis, para el NAT, un Mangle, por ejemplo. ¿Mangle qué sería? Mirad, Mangle me serviría, por ejemplo, para cambiar el tamaño máximo de un segmento TCP. Entonces yo le puedo decir, todo lo que vaya a tal dirección me bajas el MSS, para que luego no haya refragmentaciones y cosas así, ¿vale? A ver, ya os digo, hace muchísimas cosas. Y luego puedes hacer, por ejemplo, cosas tan inteligentes como, yo qué sé, un filtro de destino no permitido. Tú no vas a meter una regla por cada IP no permitida. Creas una regla de prohíbo todo el tráfico que vaya a la lista de no permitido. Entonces creas un address list que sea no permitido. De forma que con una única regla lo tienes todo. Y para añadir IPs simplemente te vas al address list de las direcciones no permitidas y lo vas bloqueando ahí. Realmente es bastante cómodo, ¿vale? Hace de todo. Yo los tengo como setas. Es una cosa maravillosa. Luego, por supuesto, ¿qué más tenéis? Podéis, admite scripts. Puedes crear unos scripts para automatizar tareas en un MikroTik. Eso es una cosa muy interesante. Por ejemplo, en el momento en el que pase el tráfico con destino a no sé qué de tanto, haces esta cosa. O, bueno, puedes hacer lo que quieras. Y luego tiene una cosa chulísima, que parece una tontería, pero no lo es. Tú cuando haces un backup de la configuración de un router, te la llevas. Vale, ese router se te rompe, coges la configuración del router y se la pones. Y luego, bueno, pues la cosa va a empezar a funcionar poco a poco porque te ha cambiado la Mac o la versión de software no es exactamente la misma, ¿vale? Tienes en MikroTik una cosa que se llaman copias binarias. Coges el router entero y ¡zas!, se lo calzas. Las mismas direcciones, las mismas Mac, los mismos contadores, todo igual. Como si no hubieras cambiado el router. Es decir, has cambiado el router y le has vuelto a poner uno exactamente igual. En un entorno virtual no tiene tampoco demasiado sentido, porque simplemente vuelcas una copia de la máquina entera y ya está. Pero imaginar que tenéis un servidor físico que se ha roto el disco duro. Instalas router OS, que la instalación es meter el lápiz USB, el CD o lo que queráis. Desmarcas los paquetes que no quieres, como Calea, ¿vale? Nadie quiere que nos espíen los yankees, ¿no? Pues desactivas Calea, desactivas todo lo que no quieras. Si es un router de red, no necesitas tener toda la parte de Wi-Fi. Si es un servidor y no tiene antenas, no instales los paquetes de Wi-Fi. Bueno, pues simplemente se marcan, pero es muy tontorrón, con el cursor y con el espacio. Le das a instalar y la instalación tarda unos 30 segundos, no tarda más. Rebota el router, le calzas el fichero de configuración binaria y lo tienes exactamente igual que como estaba. Sin ningún cambio. A mí me parece una cosa maravillosa. Pero bueno,
no quiero venderos tampoco la moto. Hemos visto 2 ejemplos de router. Hay más, ¿eh? Como serían Quagga y Router OS de MikroTik. Y MikroTik hemos dicho que también hace de firewall. Pero oye, firewalls tenemos más, ¿vale? Hay una distribución que a mí no me gusta mucho, pero tiene mucho adepto en el mundo, ¿vale? Que es el NFSense. El NFSense, bueno, tiene un entorno gráfico muy majo, muy cómodo, ¿vale? Te permite mover reglas para arriba y para abajo, igual que un MikroTik, ¿eh? La única diferencia es que MikroTik no es en colores y aquí sí, ¿eh? Pero bueno, te permite hacer cositas y te permite crear OpenVPN, que también lo hace el MikroTik, pero ojo, MikroTik genera conexiones OpenVPN, pero solo soporta TCP. Yo OpenVPN con TCP no os lo recomiendo. Es bastante cacoso y bastante malo. Entonces, si queréis un OpenVPN con UDP, os levantéis un servidor de OpenVPN en una Debian, como todo el mundo. O bueno, si tenéis un NFSense, pues lo podéis hacer desde aquí. Y luego tiene una cosa que puede ser interesante, que es el traffic shaping, el modelado de tráfico. Me parece interesante, ¿vale? Para poder utilizar mejor los caudales y bueno, y te permite hacer cositas con la calidad de servicio, la voz sobre IP, que no te interfiera con otro tipo de tráfico. Bueno, puedes hacer cosas, ¿vale? Y por supuesto también hace NAT. Pero bueno, la mayoría de todo esto lo puedes hacer con MikroTik. Pero claro, yo no quiero dejar de hablar de firewalls sin hablar de IP tables. IP tables es el rey. Es el rey. Y es el más incómodo de todos. IP tables es el firewall por línea de comandos de Linux. En el que, bueno, tenemos que tener un poco en cuenta las cadenas, ¿vale? Que es input, que es forward, que es pre-routing, post-routing, output. Mirad, cuando tú vas a filtrar, simplemente filtrar tráfico, tú puedes filtrar en input, en forward o en output, ¿vale? ¿Qué es esto? Mirad, cuando el tráfico me entra al router, yo filtro ahí. Por ejemplo, si yo en input le digo no permitas conexiones que vengan desde esta dirección IP, no va a entrar en el router, lo voy a filtrar antes. Si lo filtro en output, lo estoy filtrando en el interfaz de salida, no en el de entrada. Pero he hecho el forward. Sin embargo, si lo hago en el forward, el tráfico entra en el router y en el proceso de selección de destinos donde lo descarto. Bueno, mientras hago el forward. O sea, es un poco... Una cosa es el tráfico entrante, el tráfico saliente, y forward es el tráfico... Sí, el tráfico que atraviesa el router, ¿vale? No es ni el de entrada ni el de salida, sino el que lo atraviesa. El tráfico que genera el propio router es output, no es forward. Y el tráfico que pasa a través del router es forward, no output. No sé si queda más o menos claro, ¿vale? Pero es un poco así. Y luego, en el caso de los NATs y del Mangle, tendríamos pre-routing y post-routing, ¿vale? Aunque también podemos usar Mangle en los demás sitios, ¿vale? Pero en un NAT, por ejemplo, yo puedo tratar el NAT en salida, bueno, dependiendo cómo queráis trabajar con los paquetes, ¿vale? No es lo mismo filtrar o cambiar el MSS o el tamaño de la trama o lo que queráis antes de salir, o sea, cuando el tráfico entra, cuando el tráfico sale o cuando el tráfico atraviesa. Tenéis que tenerlo muy claro. Si yo tengo un router que es un firewall, un IP tables para la salida a internet de la oficina y yo no quiero que alguien que se pueda acceder a Facebook y yo pongo que yo bloqueo Facebook en la cadena output, todo el mundo va a acceder a Facebook menos yo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en forward no lo he bloqueado.
hay que tener claro eso y hay que ver cómo funciona. Si queréis un manual de IP Tables, yo lo que os recomiendo es que os vayáis directamente a la wiki de Arch. Fantástico, ¿vale? Mejor que la documentación que hay en Debian. Creo que en este caso la de Arch a mí me ha gustado más. Y bueno, y lo paso así un poquitito por encima porque no quiero perder la oportunidad de daros una pequeña pincelada de HAProxy. HAProxy es una pasada, ¿vale? ¿Qué hace HAProxy? Nos permite balancear. Bueno, hace muchas cosas y también no hace muchas cosas, ¿vale? Si os leéis la documentación, tenéis una sección de qué es HAProxy y qué no es HAProxy. Pero el caso estándar, que sea el balancear un par de servidores web, es decir, yo acepto una conexión y luego tengo 2 servidores web o 14 por detrás para poder aceptar más conexiones. Esa configuración realmente es bastante sencilla, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es instalar HAProxy, que bueno, hay un generador de instrucciones, ¿vale? Sé que suena un poco raro, pero si entráis en HAProxy con Y, ¿vale? .debian.net os va a decir ¿qué estás usando? ¿Debian o Ubuntu? ¿Qué versión de Debian o Ubuntu? Esta. ¿Qué versión de HAProxy quieres? Esta. Y entonces os va a dar las instrucciones para instalar esa versión en concreto. Si no tenéis requisitos especiales, apt-get install HAProxy. Intro, ya está. No hay que hacer nada. Y eso os instalará la última. En la estable y fuera. Que eso es lo que vais a querer la mayoría. Yo la última prueba que he hecho para este podcast, pues claro, lo he probado todo, ¿vale? Para no decir ninguna chorrada. De HAProxy lo he montado sobre una Debian 9. Y realmente ha sido simplemente apt-get install HAProxy. No he tenido que hacer absolutamente nada más. Cosas que hay que hacer. Pues mirad, ha sido editar el fichero etc haproxy haproxy.cfg, dejar tal cual están la sección global y la defaults, y luego meter una sección de listen, ¿vale? Que la llamas como te dé la gana. En mi caso lo he llamado servidores, pero como si lo llamas cono de helado, da exactamente igual. Luego le tienes que decir qué puerto vas a escuchar. Por ejemplo, bind *.80. Eso significa escúchame en cualquier interfaz del servidor el puerto 80. Esto es interesante porque si tuvierais una máquina con 14 direcciones IP, podríais definir grupos de balanceo dependiendo de la IP que escucha. Y podríais hacer un bind asociado a una única dirección IP. Luego decís el modo, el que sea, en este caso he hecho HTTP. Y luego tenéis un entorno web que es muy gracioso, pero hace muy poco, ¿vale? Solo sirve para ver, sacar estadísticas, ¿vale? Que es el stats. Para poner el stats, simplemente ponéis stats, espacio enable, y le dais al usuario una password, ¿no? Pues stats, auth y admin password. Todo esto en el haproxy.conf, en la parte de abajo, dentro de la sección listens y los servidores o lo que queráis, ¿vale? ¿Cómo se accede? Pues mirar, es bastante sencillo. Vosotros ponéis la dirección IP de vuestro HAProxy, que la hayáis puesto ahí en el listen, la habéis puesto en IP o en todas, y le ponéis /HAProxy *stats. Y bueno, y os va a sacar una paginita muy tontorrona que dirá cuánto tiempo lleva arriba y los servidores que hayáis metido, que ahora vamos a ver cómo se meten, ¿vale? Y bueno, en mi caso me dice HAProxy versión 1752 del 17 de mayo de 2017, ¿vale? Y te pone el PID, que es el 620 en mi caso, y bueno, puedes darle a refrescar, puedes hacer 3 cosas, ¿vale? Pero esto te sirve para ver si algún servidor no responde, porque si tú estás balanceando un servicio HTTP,
tú monitorizas los servicios HTTP de tus servidores y si uno de ellos no responde, dejas de pasarle peticiones a ese y se lo pasas a los demás. De forma que te vuelves inmune a que un servidor se caiga. Por supuesto, los HA proxy se levantan de 2 en 2 y este tipo de cosas, pero tú te vuelves inmune a eso. Vale, ¿qué más le damos? Bueno, pues para guardar las cookies tenemos el comando cookie, ¿vale? Le ponemos y luego lo que nos interesa es el server, nombre del servidor, dirección IP y 2 puntos puerto. Y bueno, y luego el tema de las cookies, porque queremos que las cookies se mantengan en el balanceador. Porque cuando vamos cambiando de servidor, no queremos que las conexiones se vayan cayendo. Bueno, pues con esto terminaríamos ya por hoy. Quería simplemente contaros un poquito, pues unos cuantos servicios y cómo funcionaría un poco la red en Linux. Bueno, espero que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y luego todo aquello que consideréis que se puede mejorar, bueno, pues se agradecería que me lo comentéis y de esa forma lo podemos hacer en el maratón ya en condiciones. Bueno, pues muchísimas gracias por haberos aguantado este capítulo de hoy, que por cierto ha sido muchísimo más largo de lo normal, porque normalmente es 1 hora y esta vez son 30 minutos y esta vez hemos aguantado pues 1 hora. Así que vamos a despedirnos como se merece. Hablando de qué? Del maratón linuxero, que es cuando el día 3 de diciembre. Venga, un saludo y hasta la semana que viene. Chao. De la casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan. Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM. Con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds. Seguidores del camino de Marduk. Mujeres y hombres libres de mente abierta. Tierras altas y los valles de las selvas y allende los mares. La llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @Maratón Linuxero.